Estamos en la continuidad de la explicación de las leyes biológicas y en particular en el marco de la segunda ley biológica de la nueva medicina germánica. Como hicimos en la primera, o sea, en la primera charla de esta segunda ley biológica, pues vamos a referirnos en particular al tema, al esquema general y prácticamente haremos una rápida, un muy rápido paso por sus características. Este esquema nos trae una explicación general de la segunda ley biológica y la definición al final de la exposición. Así que no me voy a detener mucho porque la he usado y es conocida de todos. Así, el DHS, o sea, ese evento dramático, inesperado, agudo, que nos toma de sorpresa y que esta condición sorpresiva hace que desencadenemos procesos que tenemos guardados en nuestra memoria biológica y a estos procesos son los conocidos como programas biológicos especiales y sensatos, o sea, que tienen sentido, de la naturaleza. Pues bien, sabemos que cuando ocurre el DHS, inmediatamente ocurre el DHS a los tres niveles, psiquis, cerebro y órgano, de manera simultánea, aparece, o en los tres niveles, aparece la llamada fase de conflicto o fase de conflicto activo. Esta fase de conflicto activo tiene la peculiaridad, y ya la describimos en la charla anterior, de ser eminentemente simpático-tónica, es decir, de estrés. Si hay solución del conflicto, solo a condición de que haya solución del conflicto, y esto yo ya lo referí con atención la vez pasada, pero no dejo de comentarlo. Incluso voy a volver sobre este tema en la marcha, seguramente, de esta, no solo de esta, sino de las demás conferencias, porque la condición básica es, para que se despliegue el programa biológico en toda su plenitud y cumpla su función de resolver los problemas que el DHS generó, tiene que haber una solución viable al conflicto. Y cuando hay una solución viable al conflicto, estamos entonces en camino de pasar a una segunda fase. Y este es justamente el sentido de la segunda ley biológica. Ese carácter bifásico que vamos a enunciar al final de la imagen, que no es ninguna sorpresa porque ya la hemos observado. Bien, habiendo solución al conflicto, pues empieza una fase de reparación para poder poner en orden todos los dramáticos cambios que se debieron suceder durante la etapa de estrés, aquella etapa inicial. Y ese camino que va desde el DHS hasta el final del proceso de reparación es lo que es denominado como Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza. De las siglas en inglés, SBS, Significant Biological Special Program. Bien, conociendo esto, y ya lo hicimos la vez pasada, referimos que hay dos fases en el proceso, una fase de conflicto y una fase de reparación. Hemos significado acá la fase de conflicto en azul y en un color claro, pardo claro, la fase de reparación, pero que vemos la fase de reparación como subdividida en tres sectores. De todas maneras son dos fases, una fase de conflicto y una fase de reparación. Hasta ahora ya sabemos que la de conflicto, que fue la primera fase que estudiamos en el transcurso de nuestra charla, es una fase eminentemente, básicamente, simpático-tónica. La he demarcado en rojo porque ya la vencimos, ya salimos de ella. Entramos entonces en la segunda fase del proceso. Segunda fase o fase de reparación que, adelanto, ya no es simpático-tónica. Y si recordamos el biorritmo nos damos cuenta por qué tras una fase de simpaticotonía le sucede una fase de vagotonía o parasimpaticotonía. Termino esta imagen recordando que tenemos tres subfases o tres etapas dentro de la fase de reparación y estas, bueno, las hemos significado como 2A, 2B y 2C. Ahora, hoy, en esta charla, estudiaremos las 2A. Y por último, el enunciado, que ya lo conocemos de haber visto esta imagen,
La segunda ley biológica se denomina o se refiere al carácter bifásico de la enfermedad, donde bi se refiere a dos y fásico fase. Serían el carácter de en dos fases de la enfermedad. Y hemos significado, ya lo dijimos, la palabra enfermedad entre comillas, porque no hay tal error de la naturaleza, no hay un proceso desconcertante, no hay tal desconcierto. Si hay desconcierto es en la supina ignorancia de la medicina moderna. Está bien claro que es un programa biológico con el cual el organismo busca una solución efectiva a un conflicto que lo tomó sorpresivamente y le obligó a echar mano a las reservas, las reservas de supervivencia que tiene almacenado como programas de la existencia, el llamado Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza, el SBS. Y se enuncia entonces de manera extendida, sí, cada programa biológico especial y sensato de la naturaleza, SBS, se despliega en dos fases, siempre que haya solución al conflicto. Quiero volver sobre este tema porque muchas personas cometen el error de perder la perspectiva y creer que ya el hecho de que empiece a aparecer la fase de conflicto ya indica que está en función el programa biológico. Es cierto, está en función, pero no hay tal programa biológico porque el sentido del programa biológico es la supervivencia. Y si no hay solución al conflicto, el organismo sigue deteriorándose en la fase estresante, sigue perdiendo sus capacidades de resistencia, sigue perdiendo las reservas que le caracterizan y al final cae en caquexia y perece. Bien, no todo es tan dramático, tan apocalíptico, pero en la mayoría de los casos ocurre así. Y digo no todo porque vamos a estudiar después los conflictos en suspenso, la fase conflictiva en suspensión, la fase de reparación en suspensión, pero ya lo veremos más adelante. De momento, si una persona tiene una fase tumoral, y ya vimos que, por ejemplo, los órganos que derivan la charla anterior, vimos que los órganos que derivan del endodermo, como son aquellos que están dirigidos desde el cerebelo y el tronco cerebral, pues responden formando tumores durante la fase de conflicto. Y esta respuesta, formando tumores en la fase de conflicto, pues simplemente no puede mantenerse indefinidamente. La mantención indefinida es una responsabilidad del terapeuta. Si el terapeuta está para lograr la solución de este conflicto. Y cuando logra la solución, el paciente detiene el proceso de formación tumoral. Atacar al cuerpo so pena de que está ocurriendo algo caótico, horrible en el interior, que le hemos llamado cáncer y hemos convertido en un estigma, eso es un error. Un craso error de falta de perspectiva mental y de miopía intelectual. Pero bien, sigamos. Vamos a evaluar esta condición sine qua non. No sé si el término le suena. En la expresión latina, conditio sine qua non, se usa mucho en biología y también en muchas otras ciencias. Y significa en español condición sin la cual no. Es decir, conditio sine qua non, condición sin la cual no. Es decir, la solución del conflicto tras la fase conflictiva, de conflicto activo, esa solución que marcamos allí en el esquema es condición sine qua non para el despliegue completo y satisfactorio del programa biológico especial y sensato de la naturaleza. ¿Ok? Así que si una persona se mantiene en la fase de conflicto activo inevitablemente por un tiempo largo, las consecuencias son realmente deleterias y esto traerá consigo, obviamente, una serie de cambios que evidentemente vamos a tener que revisar un poco más adelante porque no agotamos en este pequeño y corto exposición. Bien, la fase de conflicto, para resumir las ideas, es aquella en que el choque biológico está en activo y la persona dedica todas sus energías para dar una solución viable. Esta fase es simpaticotónica. Y ya sabemos qué significa en la respuesta autonómica la simpaticotonía: estrés, tensión, vigilia, búsqueda automática constante de la solución del conflicto. La fase de reparación, que es la que le continúa y que está indicada en el esquema con el número 2, sin letras, y después
digamos, didácticamente fraccionada en A, B y C, pero que es 2, al fin y al cabo, es la fase reparadora. Esta fase reparadora no es, obviamente, simpaticotónica, no es de estrés. Ya hubo una solución al conflicto, ya se halló la solución al conflicto. Ya la solución al conflicto es viable y la viabilidad obliga a que entonces se empiecen a reparar los daños que se generaron durante aquel largo proceso, o corto, no importa, durante el proceso en que se llevó a cabo la fase conflictiva buscando solución al DHS que agredió a los 3 niveles, que agredió a los 3 niveles al organismo y desencadenó por parte del cuerpo la respuesta de búsqueda de soluciones de supervivencia, el programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Yo creo que se me van a aburrir si sigo presentándole esta imagen, pero me veo obligado al menos en, digamos, en respeto al aspecto didáctico. Tenemos la normotonía o eutonía, que es el llamado proceso común de nuestro ciclo vital, es decir, el conocido como biorritmo, que tiene una fase diaria y una fase diaria constituida por una etapa diaria constituida por una fase diurna y una fase nocturna, siendo la fase diurna aquella en que hay una inervación de órganos ergotrópicos, o sea, del trabajo, músculos, corazón, cerebro, y donde hay vigilia, actividad cotidiana y mayor actividad relativa. Mientras que la fase nocturna está constituida por una inervación de órganos trofotrópicos, estómago, hígado, intestino, páncreas, y condiciona el sueño y el descanso y una menor actividad relativa. Ya vimos que la fase de conflicto activo es como un remedio de la fase diurna. Es decir, en lugar de pasar a la fase nocturna, el organismo permanece casi totalmente en vigilia. Incluso durmiendo está latente el evento dramático que hay que buscar una solución efectiva para él. Esta condición, que está afectando músculos, corazón, cerebro y órganos ergotrópicos en general, que convierte la noche prácticamente en una vigilia, es obviamente estresante, simpático-tónica. Pues bien, ahora vamos a ver cómo tras la culminación de la simpaticotonía, que es normal en los ciclos de la fase, en la fase diurna del ciclo, pues como en el biorritmo normal ocurre un paso a una parasimpaticotonía o vagotonía, con una inervación de órganos trofotrópicos que tienden a proteger a nuestro organismo y reparar los daños o reparar los desajustes, reparar los gastos que se han producido en la fase diurna, pues asimismo sucede con el programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Cuando se resuelve el conflicto activo, ese conflicto ya en tensión, la fase de conflicto activo, pues simplemente pasa a una fase reparadora. Y la fase reparadora ya no hay esa inervación intensa de la ergotropía, o sea, de los órganos del trabajo. Ahora viene una inervación por excelencia de la trofotropía, de los órganos trofotrópicos, de los órganos de la nutrición. Y allí vemos algunos, hígado, estómago, intestino, páncreas. Y bajo esta condición es que entramos entonces en la parasimpaticotonía. Así que, obviamente, tenemos una muy clara y bien definida caracterización del programa biológico como la continuidad y amplificación del biorritmo normal del ser humano bajo condiciones excepcionales. El hecho de haber aparecido un DHS, un conflicto, un síndrome de Dirk-Hammer. Pues bien, ahora entraríamos entonces en la fase vagotónica o parasimpaticotónica. He asumido en esta parte del esquema, he asumido que en la anterior hubo un DHS y tras este DHS ocurrió toda una etapa en la cual el organismo estuvo constantemente en simpaticotonía. Observemos que estamos en la parte superior de la curva. Si hubiésemos estado en normotonía, subía y bajaba la curva de una manera armónica o más o menos armónica por el centro de la secuencia del biorritmo. Aquí estamos en la etapa puramente simpaticotónica. De hecho, Hammer le llama a la etapa de conflicto activo simpaticotonía permanente. Aunque durmamos, hay una tensión y un estrés, pues cuando dormimos, si el evento es muy dramático, ni el sueño
o sea, nos vence, pero rápidamente retornamos a la idea fija de la solución del conflicto que necesitamos. Pues bien, en este momento, en esta etapa de simpaticotonía permanente, aparece la salvadora solución al conflicto. Y cuando aparece la solución al conflicto, que aquí se delimita o se define en el pentágono invertido con las letras CL, y es muy fácil de entender, es conflicto lisis, es decir, lisis, rotura, detención del conflicto, solución del conflicto. Se ha salvado el conflicto, se ha buscado una solución viable y cuando ocurre digamos, esta significativa condición del CL, de la conflicto lisis, que es el término, cuando se ha resuelto el conflicto, ya termina la simpaticotonía permanente y comienza entonces el proceso por debajo del ciclo. Es decir, ahora estamos entrando en la fase simpaticotónica. Ya se abandona la trofotropía intensa, dramática en la búsqueda de soluciones y entramos disculpen por favor, la ergotropía intensa, dramática en la búsqueda de soluciones y entramos en una trofotropía en la cual los órganos inervados tienden a restañar las heridas, a resolver los efectos dramáticos del tiempo en que la persona estuvo sometida a la fase simpaticotónica, a la fase de estrés, a la fase de conflicto activo. Ya terminado la conflicto lisis, y aquí voy a hacer un pase general por la segunda fase, ¿no? Porque realmente vamos a estudiar solo una, esta que aparece como PCLA, y quiero aclarar el término. Después debajo van a encontrar la leyenda. La fase, la palabra PCL, o disculpen, las siglas PCL indican post-conflicto lisis, es decir, posterior a la conflicto lisis. Y a esta fase se le llama así, fase post-conflicto lítica, que es la fase de reparación que hemos denominado hasta ahora y que también podemos concebir como fase vagotónica o parasimpaticotónica. Pues bien, terminada la etapa de conflicto activo, aparece la conflicto lisis, o sea, solución del conflicto, y se inicia la fase de post-conflicto lisis, o sea, posterior a la solución del conflicto. Y ahora viene todo el mecanismo reparador, todo el mecanismo de reparación a los daños que se ejecutaron antes. Como esta fase la hemos dividido, y ustedes lo conocen de la explicación anterior, en A, B y C, porque esta es la fase 2, donde estamos metidos, aquí estaríamos en la fase A. Aparece a continuación de este mismo proceso un punto medio que es la llamada PCL-EP. Se le ha conocido con el nombre de post-conflicto lisis epileptoide y no voy a detenerme en la explicación, pero observen cómo de nuevo hay un retornar, pero muy rápido, muy casi como yo diría como lo que ocurre en las películas a alta velocidad. Ocurre, lo que se presenta básicamente es a toda velocidad el recordatorio del evento que se vivió. Es como si la madre naturaleza nos dijera, aquí tienes lo que pasó para que puedas darle una solución definitiva. Esto tiene una importancia tremenda. Esta fase dentro de la etapa vagotónica permanente, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en la fase 2, aquí en esta etapa ocurre un retorno, pero muy parcial, muy rápido, como en cámara rápida, a la simpaticotonía que hubo en la primera etapa de conflicto lisis, pero ya no va a ocurrir, sí va a ocurrir en correspondencia temporal, y después vamos a ver las razones de este comentario que acabo de hacer, pero va a ocurrir de una manera muy rápida, muy veloz. Y en esta etapa se inicia entonces, estamos en la vagotonía permanente, se inicia entonces, esto CE significa crisis epileptoide, que no voy a explicarla ahora. Se inicia entonces la segunda fase del proceso de continuidad de la vagotonía tras esta corta simpaticotonía y termina con esto la vagotonía permanente con la fase post-conflicto lítica B, donde recordemos hay tres fases entonces post-conflicto lítica. Hay una conflicto lisis CL que está a la parte izquierda en el pentágono invertido
y tras esto aparece la vagotonía permanente con la fase postconflictolítica A. Le continúa una muy corta simpaticotonía parcial, que es la crisis epileptoide PSL-EP, hemos designado, o sea, postconflictolítica epileptoide, y por último se retorna a una fase ya de culminación, que es la fase postconflictolítica B. Las denominaciones son para la primera fase exudativa, para la segunda fase epileptoide o epiléptica epileptoide, después veremos las razones cuando lo estudiemos, y para la tercera fase cicatricial. Con esto hemos terminado de explicar toda la fase postconflictolítica, pero vamos a detenernos en las características de cada una de estos aspectos en el transcurso de las próximas charlas. Hoy estamos centrados sobre 2A, la PCL-A, la fase postconflictolítica A, la fase de vagotonía permanente inicial, posterior a la conflictolisis y que también se ha llamado como fase de reparación exudativa. Veamos por qué, y aquí es donde entramos ya en las temáticas específicas del proceso que está ocurriendo tras la solución del conflicto, del proceso conflictivo del DHS que allí teníamos. Veamos entonces, como parte de esta imagen, el programa especial biológico y sensato de la naturaleza, con significado, fíjense que comienza incluso desde que empezó la simpaticotonía y termina en el final de la fase postconflictolítica B. Aunque aquí aparece indicado, digamos casi como conformando solo la vagotonía permanente, no, pero bueno, comienza desde el momento del DHS. Lo que sí no continúa es después de la PCLB, después de la fase postconflictolítica B o cicatricial. En la leyenda, lo único que viene son las explicaciones. Tenemos la fase CA, que, bueno, realmente lo que fue mencionada, es la fase de actividad conflictiva o de conflicto activo, la fase CL de conflictolisis o resolución del conflicto, la fase PCLA como fase postconflictolítica A o fase exudativa, la CE, que es el momento de la crisis epiléptica o epileptoide, la fase PCL-EP o fase postconflictolítica, epiléptica o epileptoide. Recordemos, postconflictolítica significa posterior a la conflictolisis, y la conflictolisis, CL, ahí lo tenemos en la segunda parte de la leyenda, es la resolución del conflicto. Y por último, tenemos la fase PCLB o postconflictolítica B, que es la conocida como fase cicatricial. Estas, la fase PCLA, la fase PCL-EP y la fase PCL-B, o lo que es lo mismo, la fase postconflictolítica exudativa, la fase postconflictolítica epiléptica epileptoide y la fase postconflictolítica cicatricial constituyen la llamada vagotonía permanente del Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza, SBS, y a la par constituyen la segunda fase de la condición bifásica de las enfermedades. Y en particular, esta segunda fase es lo que hemos denominado desde un principio como fase reparadora, fase de reparación. Veamos qué sucede en la fase postconflictolítica A, porque voy a fragmentarla. Y por eso es que he dedicado este tiempo específico para cada una de las charlas con ese mismo propósito. Veamos cuáles son los cambios en esa fase de reparación. Esta específicamente, la fase postconflictolítica A o exudativa. Pues bien, ahí tenemos. Primero que todo, edema en el foco de Hammer cerebral. Y voy a tirar contra la anterior. Recordemos que en la fase de conflicto activo se producía la formación del foco de Hammer en el cerebro. Y que este foco de Hammer, ya lo hemos dicho de una charla en que nos dedicamos exclusivamente al foco de Hammer, dijimos que se caracterizaba en la fase de conflicto activo, o sea, antes de encontrar una solución viable al conflicto. En esta fase de estrés o simpaticotónica se caracteriza por aparecer en forma o significar el foco de Hammer en forma de anillos concéntricos que se localizan tanto en el centro cerebral como en el órgano que se corresponde con este centro cerebral. O sea que hay
En el primer caso, anillos concéntricos tanto en el cerebro, en el foco de Hammer del cerebro, como en el foco de Hammer del órgano correspondiente. Aquí, en esta fase, estos anillos se empiezan a hacer difusos, se empieza a perder la identidad de los anillos, incluso de la capa externa que delimita el foco de Hammer, o sea, de esa línea que delimita externamente al foco de Hammer, porque se va acumulando líquido. Eso es lo que se le llama edematización, o sea, acumulación de edema, acumulación de líquido. Y esta acumulación de edema ocurre a la par en el foco de Hammer cerebral y en el foco de Hammer del órgano que corresponde con el sector cerebral que está afectado. No vamos a hablar ahora de los órganos en particular. Pues bien, otra característica, a diferencia de la fase de conflicto activo, aquí en la fase postconflictolítica A o exudativa, ocurre el proceso vagotónico, se invierte el proceso. Si bien había estrés, había ergotropía, con órganos del trabajo inervados y en actividad constante buscando la solución del conflicto, como ya se encontró la solución al conflicto, obviamente entonces se pasa a una vagotonía permanente. Esta vagotonía o parasimpaticotonía, que bueno, sabemos perfectamente que está delimitada por el funcionamiento del sistema autónomo, de la respuesta autonómica parasimpática, aquella que denominamos y que explicamos como cráneo sacral, pues a partir de esta vagotonía o parasimpaticotonía permanente se invierten los procesos que anteriormente habíamos conocido. Es decir, si antes había una vivencia compulsiva del conflicto con una tensión impresionante, ahora hay una detención de la vivencia compulsiva del conflicto. Hay alivio, hay bienestar. Ya se encontró solución al conflicto. Eso tiene su precio. Hay una vasodilatación periférica. Si sabíamos que en la fase de conflicto activo hubo una vasoconstricción, los vasos se cerraron, no llegaba suficiente sangre a la superficie de la piel, por eso se habla de periférica, como la zona más alejada del centro son los miembros, entonces obviamente hay, por producto de la vasoconstricción periférica en la fase simpaticotónica, hay manos y pies fríos. Bueno, pues ya con la solución del conflicto se ocurre un proceso inverso, hay una vasodilatación, se dilatan los vasos, afluye más sangre y manos y pies se calientan. Por eso esta fase que inicia toda la fase de reparación y junto a toda la fase de reparación se le denomina como fase caliente del carácter bifásico de la enfermedad. Desde ya la fase vagotónica es fase fría y esta conjuntamente con la B y la C, que estudiaremos posteriormente, son denominadas como fase caliente del proceso o del programa biológico especial bifásico de la naturaleza con sentido lógico, con sentido natural. Hay un aspecto allí en el medio, en el retorno a la simpaticotonía, que es lo que le llaman los días fríos de la fase caliente, pero eso lo vamos a estudiar cuando hablemos de la crisis epiléptica o epileptoide. Pero bien, continúo con el proceso de comparación. Si bien en el caso anterior había una pérdida de apetito notable, obviamente la simpaticotonía sabemos cómo funciona. Sabemos que la sección toracolumbar del sistema nervioso autónomo, de la respuesta autonómica, tiende a bloquear las secreciones y a disminuir el tono y el peristaltismo de los órganos del sistema digestivo, incluyendo las glándulas, hígado, páncreas. ¿Qué sucede? Que cuando esto ocurre, o en estas condiciones, el cuerpo evidentemente pierde el apetito. No tiene hambre. Está enfocado sobre el conflicto, en la solución, en la búsqueda de solución, pero ya se resolvió. Si bien en aquel momento, por el no consumir alimentos, se tiende a perder peso corporal, como es obvio porque se está en estrés, ahora, recuperada la compostura, habiendo encontrado solución viable al conflicto que se estaba viviendo, hay una recuperación del apetito. Hay una recuperación, obviamente, por consonancia, del peso corporal. Y sobre todo, si bien antes el insomnio ocurría alrededor de las 3 horas de la madrugada, ahora en estos momentos estamos
en un insomnio que ocurre o tiene su ocurrencia en el periodo antes de esas 3 horas. Se invierte incluso la respuesta insomnio. Esto es lógico. Recuerden que yo había hablado en la charla anterior de que costaba dormirse después de las 3 horas, y esto funciona como funciona el animal de presa, tratando de encontrar, de buscar una solución a aquel conflicto. Ahora, encontrada tal solución, la persona le cuesta dormir antes de llegar a las 3 horas de la mañana, duerme, logra conciliar perfecta y profundamente el sueño y se despierta a la salida del sol. Tal como sucede en la naturaleza con los animales que fungen como presas. Ya no es un depredador, ahora está en descanso, ahora es un animal presa. Esto es importante y es clave para comprender que eso está sucediendo dentro del cuerpo. Pues bien, tiene que estar despierto, por lo menos el animal que funge como presa en la naturaleza, porque tiene que estar atento a que no haya depredadores en los alrededores que le amenacen. Y la persona, pues, aquí en esta etapa, y es muy importante que lo tengan en cuenta, tiende con mucho gusto, con mucho placer a dormir durante el día, incluso aunque no esté acostumbrado. Con la recuperación del apetito y del ritmo metabólico, hay una normalización de la presión arterial que en muchos casos asciende durante la fase vagotónica. Y con medicamentos los médicos perpetúan, y lo único que hizo fue en esa etapa fue simplemente buscarse un estrés para solucionar el conflicto. Y la medicina convencional como la medicina naturista tienden a atacar esa hipertensión de solución, a quitarla y a detener el proceso y ralentizar un proceso de solución biológica por no comprensión, por esa miopía intelectual a la que hacía referencia anteriormente. Pues bien, hay otro detalle que es de sumo interés y que se refiere a la producción de tiroxina. Habíamos comentado en la charla anterior que durante la simpaticotonía, la glándula tiroides produce la tiroxina, una glándula que estimula, una hormona que estimula el proceso metabólico, aumenta la actividad metabólica, o sea, aumenta en condiciones de estrés. Y este aumento del metabolismo de la tiroxina y la producción de tiroxina, que genera a su vez un aumento en el metabolismo del organismo, bueno, obviamente es muchas veces confundido y las personas son sometidas a tratamientos intensos de medicamentos para disminuir lo que en realidad no es más que un proceso normal conducente a darle solución a un conflicto que pone en condiciones de precariedad a la persona, al individuo que lo está viviendo. Pero bueno, así son las cosas. La producción de tiroxina, que fue durante la etapa de conflicto activo elevada, ahora se reduce a niveles por debajo de lo normal. Atención a esto también, porque entonces, al entrarse en la fase vagotónica, al entrarse en esta fase de reparación, la medicina confunde muchas veces el proceso y cree que esto es anormal cuando es un proceso, yo diría, necesario, el que caiga por debajo de los niveles subnormales la producción de tiroxina. Es obvio, porque entrando en la fase de reposo, como la tiroxina exacerba el metabolismo, pues hay que disminuir en lo posible el estrés que genera la exacerbación metabólica. Esta es la condición de que hay una reducción por debajo de los niveles normales, pero que se recuperará inmediatamente, pasemos la etapa de reparación. También la hormona adenocorticotrópica hipofisiaria, o sea, de la hipófisis, tiene un decrecimiento productivo por debajo de los niveles comunes en el biorritmo corporal, o sea, es subnormal durante esta etapa de reparación, aclaro. Y a partir de aquí, entonces, ya no hay ese estímulo intenso sobre la médula suprarrenal que se encuentra encima de los riñones y que obviamente produce hormonas de estrés a la sangre, como el cortisol y la adrenalina. Pues bien, vemos que prácticamente ocurre todo lo contrario. Evidentemente, no estamos en simpaticotonía. Hemos resuelto el conflicto. Ahora estamos en vagotonía. Pues bien, voy bueno, y aquí quedarían nada más los cambios reglamentarios por los sectores cerebrales, que es lo que voy a discutir posteriormente, y voy a comparar, como hice hasta ahora aquí, con la fase vagotónica. Y para entender estos cambios reglamentarios, quizás hasta ya me tilden de abusivo, pero voy a volver a retomar
la imagen del cerebro. Les prometo que en la próxima charla cambio de imagen. La imagen del cerebro y el encéfalo en general que habíamos utilizado para el sistema nervioso cuando estudiamos la clasificación estructural. Así, yo creo que ya deben haberse fijado los colores, ¿no? Así tenemos que el paleoencéfalo, paleo antiguo, arcaico, el paleoencéfalo tiene aquí básicamente 3 colores, o sea, amarillo, fondo amarillo con líneas, con surcos naranjas, y fondo naranja con surcos amarillos. Y está en la parte inferior del encéfalo. Así, tendríamos primero en amarillo el tronco cerebral, y todos conocemos perfectamente que el tronco cerebral o tallo cerebral está constituido del mielencéfalo y parte del metencéfalo, e incluso mesencéfalo. Aquí en la parte inferior en amarillo estaría el mielencéfalo, específicamente el bulbo raquídeo o médula oblongada. Un poquito más arriba, donde la flecha está tocando, estaría la protuberancia anular o puente de Barolio, como también se le denomina, y un poco más arriba estaría el sector mesencefálico, que es paleoencefálico, porque pertenece al cerebro arcaico, pero funciona como neoencefálico. Por eso es que el fondo es amarillo y los surcos son naranjas. Pues bien, formando parte también del paleoencéfalo tendríamos hacia la parte posterior de la cabeza el cerebelo, y este está demarcado en naranja con surcos en amarillo. Mientras que el neoencéfalo, ya me imagino que se lo saben, ojalá, el neoencéfalo, nuevo, estaría formado por la sustancia blanca, que está demarcada aquí en el esquema, en color naranja, con líneas rojas. Esa sustancia blanca es la llamada médula cerebral, y por último la sustancia gris, que está definida en rojo en el esquema, que está constituida por la corteza cerebral. Les repito, en la próxima charla les voy a traer otro esquema para no aburrirles. Pues bien, conociendo ya esto, tendríamos aquí como punto intermedio el mesencéfalo, que es de origen paleoencefálico y de respuesta neoencefálica, ese punto intermedio interesantísimo que vamos a estudiar como parte de nuestro curso. Pues bien, conociendo todo esto, ahora sí podemos ir a esas regiones cerebrales que reglamentan, o sea, los cambios que son reglamentados por esas regiones cerebrales a que hacemos referencia. Estos cambios reglamentados por los sectores cerebrales, vamos a empezar como en el caso anterior. Primero, para los órganos controlados por el cerebro arcaico, tronco cerebral y cerebelo, ya sabemos, el que estaba en amarillo y el que estaba en naranja con surcos en amarillo. Pues bien, aquí tenemos, primero que todo, la reducción de tumores por tuberculosis. Eso sí, la curación es natural. Mucha importancia hay que darle a este tema, porque la tendencia de la medicina a atacar de una manera brutal los procesos tuberculosos ha conducido a la casi imposibilidad de supervivencia de las personas que sufren o que pasan a esta fase de reparación, y la carencia de las micobacterias tuberculosas. Y aclaro que la tuberculosis no solo se produce en el pulmón. Donde quiera que haya un crecimiento tumoral de origen, o que tenga su origen, iba a decir endodérmico, pero es mejor no utilizar la palabra todavía, de origen en el cerebro arcaico o de origen paleoencefálico, o sea, tronco cerebral y cerebelo, siempre que haya un proceso de formación de tumores en la etapa de conflicto activo, en la etapa de reparación ocurrirá un proceso de tuberculosis para reducir el tumor. Si no hay células tuberculosas en el cuerpo porque hayamos sido sometidos a tratamientos indiscriminados con medicamentos que destruyen a estas bacterias, vacunas, etcétera, pues el cuerpo tiene que recurrir a una curación no biológica. Y esta curación no biológica
es la formación de quistes, que muchas veces son confundidos y son sometidos a operación cuando ya realmente no causan daño ni son un peligro para el organismo. Y la operación sí lo es. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aparte de esto, no hay destrucción celular en el músculo liso controlado por el mesencéfalo. Eso es muy importante. En el mesencéfalo no se produce destrucción celular, aunque el mesencéfalo, el cerebro medio, sea paleoencefálico. ¿No se acuerdan? Que les había comentado que el mesencéfalo es paleoencefálico, pero su comportamiento no es paleoencefálico, es realmente neoencefálico. Si hay reducción de tumores por tuberculosis, si hay destrucción celular en el tiempo, o sea, en aquellos órganos controlados por el tronco cerebral y el cerebelo, no la hay en aquellos controlados, y en específico el músculo liso controlado por el mesencéfalo, por el cerebro medio, puesto que esta parte paleoencefálica no se comporta de manera paleoencefálica, lo hace de forma neoencefálica. Pues bien, tenemos también que tras el tumor colónico, eso en los casos del colon, que lo vamos a estudiar posteriormente, estoy obligado a veces a hacer unas interpolaciones, pero es para que tengan una idea del proceso, aunque no haya tocado el tema, ¿no? Si en la fase anterior se formó, por ejemplo en el colon, un tumor, ahora en esta etapa aparecen los cólicos de la musculatura lisa intestinal que caracterizan la hiperactividad, que muchas veces son tratados con morfina y conducen a la destrucción y a la muerte del paciente. Ya esto es bien conocido, pero yo no voy a detenerme porque simplemente aquí es para dar una referencia general. En los órganos controlados por el cerebro moderno, es decir, por la médula cerebral, por el neoencéfalo, médula cerebral o sustancia blanca y corteza cerebral o sustancia gris, habíamos recordado o habíamos dicho inicialmente que había formación de úlceras en el caso del cerebro moderno, de ulceraciones en la vagotonía o problemas ya en muchas estructuras que no ulceraban, problemas asociados con el funcionalismo, o sea, una alteración funcional. Pues bien, aquí, como continuidad del proceso simpático-tónico inicial que cambia por parasimpaticotonía, ocurre entonces, como hubo necrosis en la médula cerebral, la sustancia blanca, pueden ir a la anterior charla y recordarlo, ahora hay un relleno de esas necrosis. O sea, de la muerte de esos órganos, ahora hay un relleno de la muerte de esos órganos. También ocurre como parte del proceso en la sustancia gris un relleno, pero de úlceras. Recordemos que la corteza cerebral, la sustancia gris, hace úlceras en la fase vagotónica, mientras que la médula cerebral, la sustancia blanca, hace necrosis. Ahora aquí se rellenan ambas, tanto las necrosis de los órganos controlados desde la médula cerebral o sustancia blanca, como las úlceras que se encuentran en los órganos controlados por la corteza cerebral. Y por último, el funcionalismo alterado en los órganos controlados por la corteza que no hacen ulceración en la fase vagotónica, como por ejemplo en la diabetes, hipoglicemia, etc., aquí el funcionalismo entonces se recupera terminado el proceso, mientras que el uso de la insulina y el mal manejo del paciente por parte de la medicina convencional conduce muchas veces a perpetuar estas etapas por desconocimiento del claro y evidente proceso parasimpático tónico que caracteriza la fase de reparación tras la solución del conflicto biológico en que estaba inmersa la persona, o sea, tras la fase de conflictolisis. Es decir, en la fase postconflictolítica hay una recuperación de ese funcionalismo y la medicina ciega por completo, igual que la medicina naturista, ciega por completo ante esta condición, empieza a utilizar medicamentos antidiabéticos en lugar de resolver el conflicto en el tiempo preestablecido para buscar soluciones. Después sabemos cuál es el resultado. Una persona dependiente y, digamos, como manteniendo con sus ingresos a la medicina convencional. Esta es justamente el final del proceso. Quiero recordarles que a esta fase 2 completa se le llama postconflictolítica
La 2A, postconflictolítica A o exudativa. La fase postconflictolítica B o de crisis epileptoide. La fase postconflictolítica C o de cicatricial. Y con esto termina la llamada fase caliente, en contraposición a la conocida como fase fría, que es la vagotónica. La crisis epileptoide o epiléptica, la 2B, será la que estudiaremos en la próxima charla y tiene peculiaridades muy específicas que dedicaremos en su momento oportuno.